Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta cápsula de fe de los días miércoles. Un privilegio poder compartir con ustedes en esta noche. Y hoy nuestra cápsula de fe estará la haremos sobre el Salmo número 2. Pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder compartir tu palabra en esta noche, Señor, de poderla escudriñar juntamente con tu Espíritu Santo, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor, rompiendo todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, y nos ayude a llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, dándote gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, un Padre bueno, un Padre perfecto, que siempre cuida de cada uno de nosotros, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, y que desea que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como tú prosperas nuestra alma. Gracias, Padre, porque tus planes para cada uno de nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la cápsula de fe de la semana pasada estuvimos viendo el Salmo número 1 y nos faltó ver la última parte. El Salmo número 1 nos habla de dos caminos, un camino de los justos y el camino de los pecadores, el camino de los impíos. Y el Salmo 2 se conecta con el Salmo 1, con la parte final del Salmo 1. ¿Por qué razón? Primero, porque la palabra de Dios dice que en el Salmo 1, versículo 4, dice: no así los malos, que son como el tamo, el polvo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí está hablando del camino de los malos, básicamente. Y el Salmo 2 comienza diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Como vemos en este salmo, se conecta con el Salmo 1 porque comienza hablando de un camino de los impíos, de un camino en el cual se manifiesta un deseo de un gobierno mundial, pero sin Dios. Los hombres impíos tienen ese deseo en su corazón y lo tienen desde siempre, desde Babel hasta nuestros días. El deseo del corazón humano que no tiene a Dios es el de establecer un gobierno mundial sin Dios. Luego, esto está en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Luego, en el versículo del 4 al 7, ahí nos habla el Salmo de la indignación que ello produce al Señor, porque es la usurpación del propósito que Él siempre ha tenido para con la humanidad, de un gobierno único, pero con Él. De hecho, eso es el milenio.
En el versículo 6 está la respuesta de Dios a ese deseo humano, y el versículo del 7 al 9 es la identificación de la respuesta divina, que es la victoria de Cristo sobre todo intento del mal, y luego los versículos del 10 al 12, que son unas instrucciones a los gobernantes de la tierra en respuesta al plan de Dios. Por todo ello, esto es en realidad un salmo profético. En primer lugar, vamos a ver la parte del salmo, vamos a ver los versículos del 1 al 3. Dice la palabra: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí lo que estamos viendo es el deseo de los gobernantes de gobernar sin Dios. El deseo de los gobernantes, porque aquí no habla de un gobernante, sino dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto nos está hablando no de un gobierno en una nación, sino de un gobierno a nivel de todo el mundo, y es lo que estamos viendo en este tiempo. Ya la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, la ideología de género, las cuestiones pro aborto, todo esto son parte de un plan para sacar a Dios de todos lados, sacar a Dios de la educación, sacar a Dios de la salud, sacar a Dios del gobierno y crear un gobierno único a nivel mundial. Si vemos la Agenda 2030, son lineamientos para todos los gobiernos en todo el mundo. De hecho, esa declaración la firmaron 193 países más o menos, de los cuales consta de 17 objetivos y de 269 metas, algo así por el estilo. Y todo ello va orientado a establecer un gobierno sin Dios, a establecer políticas en todas las áreas de la vida de una sociedad sin Dios. El propósito de Dios para la humanidad, cuando fue creado, era que la humanidad en su nombre ejerciera el gobierno en toda la tierra, en toda la creación, pero bajo su dirección y aplicando sus principios, lo que de hecho significaba un gobierno mundial de Dios sobre la humanidad. Eso es lo que vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, y en Génesis capítulo 2, versículo 15. En Génesis 2:15 dice la palabra que Dios puso al hombre en el jardín y le dijo que lo cuidara y lo labrara. O sea, le estaba dando autoridad sobre toda la creación. Aparte, en Génesis 1:26 al 28, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en los animales de la tierra, y sobre toda la creación, no sobre otros hombres, sino sobre toda la creación. Y esto con 5 objetivos. Primero, que el hombre se fructificara, se multiplicara, llenara la tierra, la sojuzgara y la señoreara, que es lo mismo de cuidar la creación y administrarla para desarrollarla. Pero notemos algo acá: el gobierno que Dios estaba estableciendo a través de Adán y Eva era su gobierno, con hombres como administradores de ese gobierno, pero siguiendo sus principios y con una característica fundamental: no implicaba el enseñorearse de otras personas, en tanto que el gobierno mundial es enseñorearse de las personas por un lado, y por el otro lado sacar a Dios de todas las áreas del gobierno. Esto ha sido de todas las áreas de la vida nacional, de la vida de un país. De hecho, Dios divide las naciones en Babel. Dios establece la división en naciones. ¿Y qué es lo que quiere hacer el globalismo? Es romper con los nacionalismos, quitar las fronteras y volver todo el mundo un solo país. Eso es el gobierno mundial, el nuevo orden mundial.
Y ese propósito es el propósito de Dios corrompido, el propósito de Dios para la creación corrompido por el pecado. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y eso implica los deseos del corazón de Dios, pero el pecado los corrompe y el pecado quiere sacar a Dios de ese orden, de ese orden mundial. Este ha sido el intento, como dije, desde Babel, y tenemos Babel, tenemos Egipto, luego tenemos el imperio persa, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, luego los intentos de Hitler, los intentos de la Comunidad Económica Europea, en fin, y ahora con el intento de Naciones Unidas. Y ninguno de esos gobiernos o esos intentos ha fructificado. Siempre han terminado sin cumplir su objetivo. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo dice. Él se reirá de ellos. Él se burlará de ellos y Él los destruirá. Y como vemos, cada uno de estos imperios comenzó a florecer y cuando estaban aparentemente en su máxima expresión, fueron destruidos. Y eso nos toca en este tiempo. Nosotros estamos viendo a nivel mundial, como ya mencioné, a través de Naciones Unidas, a través del nuevo orden, el establecimiento de un nuevo orden mundial o la pretensión de establecer un nuevo orden mundial. Dios no lo va a permitir. Eso no quiere decir que no pueda tener avances. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, en los países europeos, en países como Estados Unidos, o más bien en la América del Norte, porque Canadá, Estados Unidos y México se están alineando a esa agenda y ya vemos a países de Latinoamérica metiéndose en esa agenda. Está, por ejemplo, Argentina, está Chile, está Perú, está Brasil, Colombia, Venezuela, ya está alineado también Honduras, Nicaragua. Y en estas elecciones en Guatemala estamos viendo una posición política que va detrás de que en Guatemala se establezca esa agenda del gobierno mundial. Entonces se está expandiendo. Dios no va a dejar que eso prospere. Dios en algún momento le va a poner freno y le va a poner freno cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia en primer lugar y en segundo lugar comience el juicio de las naciones en la tribulación, la gran tribulación y el Armagedón. Pero sin embargo, durante este tiempo vamos a ver todos esos intentos y en alguna medida vamos a ver que van a prosperar en cierta forma, como está sucediendo en algunos países del mundo, pero no va a llegar a triunfar totalmente. De hecho, ni siquiera el gobierno del anticristo en la gran tribulación va a ser un gobierno total. Ahí, si estudiamos detenidamente la Biblia, ahí nos habla de que ese gobierno del anticristo va a tener opositores, en primer lugar, del área de Asia, específicamente de parte de la China, por un lado, y por el otro lado va a haber oposición también del lado de Asia Menor, con parte del territorio de Chipre y otra parte del territorio de lo que actualmente es Grecia, se van a levantar, y también Egipto, se van a levantar en contra del anticristo. El anticristo no va a lograr establecer en 3 años y medio un gobierno mundial, y en eso va a venir el Armagedón, el juicio de Dios y la destrucción de ese intento para establecer lo que va a ser el principio del gobierno mundial de Dios, que es el reino milenial, el reino de Cristo desde Jerusalén durante 1000 años, que va a tener una pequeña interrupción al final de los 1000 años para probar el corazón de la gente que nació durante el milenio, si está con Dios o no, y finalmente dar lugar a la eternidad definitiva, que es la nueva tierra y el nuevo cielo. O sea, el intento, el deseo del corazón de Dios de un gobierno mundial con Él fue establecido en el ser humano a través de la imagen y semejanza de Dios. Eso fue corrompido
por el pecado, y entonces el hombre comenzó a tratar de establecer gobiernos de carácter mundial, pero sin Dios. Y cada uno de esos intentos a lo largo de la historia han fracasado. La Biblia nos habla de 5 grandes fracasos, que son el fracaso del imperio egipcio, luego del imperio persa, del imperio medo-persa, del imperio griego, del imperio romano y finalmente del imperio del anticristo, para que sea destruido por el gobierno del Señor Jesucristo. La necesidad de los seres humanos que no creen en el Señor, y principalmente de sus líderes, hoy más que nunca están insistiendo en ese gobierno mundial y adelantando sus planes en todos los aspectos y bajo todos los argumentos. El plan globalista mundial de la ONU, que está representado por la Agenda 2030 y que cuenta también con el apoyo de la Organización Mundial de Comercio, que tiene un plan paralelo que es el RESET. Aparte de ello, vemos la ideología de género como la nueva religión, junto con el humanismo secular ateo, derivado del humanismo secular ateo. Luego tenemos los intentos para establecer la moneda mundial, la moneda electrónica mundial, el emocionalismo, utilizando también el emocionalismo mundial a través de la palabrita inclusión y el ambientalismo, que son 2 instrumentos supuestamente para vendernos la Agenda 2030. Aparte, el control mundial de la información a través de la inteligencia artificial y de la unidad de la unificación de las principales cadenas noticiosas del mundo y propietarias de cable, propietarias de medios de comunicación, etcétera. El control poblacional a través de la instalación de cámaras por todos lados, que se van a integrar para establecer programas que ya existen de identificación y perfiles virtuales, que se van a complementar con una medida en la Agenda 2030, que son las ciudades de 15 o de 30 minutos, etcétera. O sea, hay una serie de medidas que ya se están encaminando y que son que van dirigidas a establecer ese nuevo orden mundial, del cual la palabra de Dios nos habla como el antecedente para el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Ya lo estamos viendo. Por eso este salmo es profético, porque no solo nos habla de esos intentos del corazón del hombre sin Dios, sino que también nos habla de la respuesta de Dios, que es el establecimiento del reino milenial en Cristo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer los creyentes con respecto a todo ello? Los creyentes necesitamos prepararnos. En primer lugar, la palabra de Dios nos recuerda que el Señor, en el Salmo 18, versículo 1 y 2, que el Señor es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro castillo, nuestra protección, nuestra seguridad, que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que necesitamos es no tener temor. El temor es el arma del diablo. La palabra de Dios nos recuerda en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor del Padre, el perfecto amor de Dios, echa fuera todo el temor. Cuando nosotros reconocemos verdaderamente en nuestro corazón que el Señor es nuestro Padre y es un buen Padre, un Padre perfecto que cuida de nosotros, entonces no tenemos por qué tener temor de todas estas situaciones. ¿Nos van a afectar? Sí, nos van a afectar en alguna medida, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos, porque Jesús ha vencido al mundo, y usted y yo, si somos verdaderamente creyentes, estamos en Cristo Jesús. Entonces, la victoria de Cristo Jesús es una victoria nuestra. Quizá, como dice la palabra también en el libro de Apocalipsis, en una de las cartas a las 7 iglesias, que algunos de nosotros podríamos llegar a ser encarcelados por algún tiempo, pero eso no significa que Dios nos haya desamparado o que el gobierno mundial nos haya derrotado. Es simplemente una cuestión temporal, porque nosotros nos encaminamos a la victoria en Cristo Jesús cuando Él venga.
por su iglesia. Pero necesitamos estar preparados, en primer lugar, para no ser engañados ni ser parte de ese proceso del establecimiento del gobierno mundial. La palabra de Dios en en Marcos capítulo 13, versículo 22. Vamos a ir a Marcos capítulo 13, versículo 22, dice la palabra: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Se levantará un montón de gente y gente mundana, gente no creyente, que se presentarán como los mesías, los arregladores de la situación, los promotores de un nuevo orden en los países que corresponde al orden mundial, pero que en realidad lo que hay detrás de eso es un engaño para esclavizar a las poblaciones. Entonces no debemos permitir que esos falsos salvadores o esos falsos profetas de un nuevo orden mundial nos engañen en primer lugar. En Mateo capítulo 24, versículo 24, también la palabra nos vuelve a recordar lo mismo. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas e incluso tendrán grandes éxitos de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y lo estamos viendo en muchos países y lo estamos viendo en nuestro país. Gente que está acogiendo ese nuevo orden mundial, gente creyente, no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de creyentes, que están abrazando ese nuevo orden mundial sin darse cuenta que es una trampa en la cual van a caer ellos mismos y van a pagar las consecuencias. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, la palabra de Dios también nos advierte que tenemos que tener cuidado en los tiempos peligrosos, porque habrá hombres que tendrán apariencia de héroes, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Que lo que estarán buscando son sus propios deleites, su propio engrandecimiento. Por el otro lado, en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 4, también nos advierte que vendrá tiempo cuando las personas, aún dentro de la iglesia, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto está hablando de dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Es como el cuento del flautista de Hamelin, que tocaba una melodía muy bonita. Y entonces todas las ratas del pueblo le comenzaron a seguir, y que si a donde la llevaba el flautista de Hamelin era a una trampa. No quiere decir que la gente sea rata, pero lo que esto significa es una figura de cómo ciertas cosas que suenan bonitas al oído, lo que constituyen al final de cuentas es una trampa. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17, la palabra nos habla acerca de lo que hará este falso Mesías, el anticristo y el falso profeta. Y dice la palabra: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esto habla de un control poblacional, y hacia ese punto vamos con las ciudades de los 15 minutos, con los programas de identificación, los programas informáticos de identificación de personas y también de perfilar, de sacar los perfiles de esas personas, no solo identificarlas, sino tener el perfil de sus gustos, sus orientaciones políticas, etcétera. ¿Para qué? Para controlarles. Y aparte, en Apocalipsis capítulo 14, versículo número 11, dice que
No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Es decir, que los que se involucren en este tipo de cosas no van a tener reposo. Van a recibir las consecuencias de haber caído en ese engaño. Entonces, en primer lugar, necesitamos estar preparados para no ser engañados ni ser parte de esto. Necesitamos estar parados en lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios, estar fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que podamos estar firmes, permanecer firmes delante de todos los ataques del enemigo, de todas las maquinaciones del diablo. Y debemos encontrar las formas de evitar que ello nos afecte en nuestra fe individual, como familias y como iglesias. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, la palabra de Dios nos recuerda la armadura de Dios y dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que van a usar personas, pero que realmente las personas ni cuenta se van a dar de que están siendo utilizadas, porque van a responder a cantos de sirenas. Y esos cantos de sirenas los van a hechizar y les van a hacer seguir si no están firmes en la fe, los van a hacer seguir posiciones que al final de cuentas son en contra de Dios, como la ideología de género, el aborto, el gobierno mundial, la marca de la bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de la justicia. Cálcense los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, lo que necesitamos es fortalecernos en el Señor, que es fortalecernos en su palabra, y en el poder de su fuerza, fortalecernos en el Espíritu Santo. Y finalmente, y tener bien claros los conceptos fundamentales del Evangelio, que los encontramos en la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios, que es fundamental, porque la fe implica la obediencia a la palabra de Dios. De esa manera podemos apagar los dardos de fuego del maligno y además empuñar la espada del Espíritu para rechazar todas esas maquinaciones del diablo. Y finalmente, una oración perseverante. Entonces necesitamos estar preparados, mis hermanos, no sea que aquel día nos sorprenda. La misma Biblia dice que nosotros no nos descuidemos, que velemos y oremos cuando veamos estas señales que están sucediendo, porque nuestra redención está pronta. Yo no sé cuánto pueda representar ese pronto en este tiempo, pero lo que sí vemos es que por todo el mundo se están presentando las señales de la pronta venida de Cristo Jesús. Hay señales de pestes, de enfermedades, de hambrunas, de guerras, de señales en los cielos, el avance de las cuestiones en lo político, el avance de ciertas formas de pensamiento que se corresponden con la agenda del anticristo. Ya lo tenemos encima. ¿Cuánto tiempo falte para que venga el Señor? No lo sé, pero lo que sí sé es que la Biblia nos dice que cuando veamos estas señales, que nos preparemos, que velemos y oremos para estar preparados para la venida de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 6, versículo 9, también nos dice que nuestra fe en todo tiempo, y en este no es la excepción, va a ser probada si es necesario, para que sometida a prueba sea perfeccionada de tal manera que seamos encontrados en alabanza, gloria al Señor
cuando el Señor venga y obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Estamos viviendo tiempos peligrosos, necesitamos afirmarnos en nuestra fe, que nuestra fe sea perfeccionada, y va a ser perfeccionada a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la oración y a través de mantenernos firmes en las pruebas, en las aflicciones que nos puedan venir. Lo mismo dice la palabra en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 10, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero que estos mismos padecimientos se van produciendo en todos nuestros hermanos a lo largo de todo el mundo, pero cuando nos mantengamos firmes, vamos a ser perfeccionados, afirmados, establecidos en el Señor. Entonces necesitamos estar despiertos, preparados para poder enfrentar estas situaciones que para nosotros son nuevas. Habíamos estado viviendo en un tiempo, por algunos años, en un tiempo muy plácido, digámoslo así, muy cómodo, sin limitaciones para el Evangelio, pero se nos están viniendo ya algunas situaciones que nos van a provocar algún tipo de oposición, algún tipo de persecución, algún tipo de problema. Pero si nosotros estamos agarrados del Señor, si estamos firmes en el Señor, esas cosas no nos van a mover de nuestra fe. Nos pueden afectar en alguna medida, pero no nos van a mover de nuestra fe. No debemos tener temor, recordando que estamos en Cristo y Cristo es el vencedor. En medio de cualquier situación, incluso las que sean independientes de estos intentos de establecer un nuevo orden mundial, cualquier situación que nos venga, sea de enfermedad, sea situación económica, sea situación laboral, situación personal, familiar, etcétera. Si estamos, o situación social, si estamos afirmados en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero necesitamos permanecer en Él. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5, que necesitamos permanecer en Él. Y permanecer en Él es permanecer en su palabra, estar firmes y afirmados en su palabra. Mis amados hermanos, necesitamos, es una cuestión urgente, que usted y yo nos metamos de lleno de cabeza en la palabra de Dios para no ser movidos de nuestra fe. Todo lo que se nos viene recordemos que al diablo le queda poco tiempo, y la palabra de Dios dice que cuando le queda poco tiempo al diablo, el diablo va a descender con gran ira para tratarnos de estorbar esa salvación que tenemos en Cristo Jesús, para robar, matar y destruir nuestra fe en Cristo Jesús, y que apostatemos de la fe. Por eso es necesario que nos afirmemos en la palabra de Dios. Los intentos del anticristo, todas las políticas que va a querer implementar el anticristo, y que de hecho ya están en camino, son para que nosotros apostatemos de nuestra fe, es decir, neguemos nuestra fe. Y si negamos nuestra fe, vamos a tener problemas en la venida de Cristo, y probablemente vamos a tener que enfrentar problemas en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces, para que estas cosas no nos afecten, para no temer, necesitamos recordar que toda autoridad a cualquier nivel de cualquier persona proviene de Dios, y Él fácilmente la puede quitar, y de hecho lo hace y lo va a hacer. Pero usted y yo necesitamos permanecer firmes. Cristo es el vencedor, nosotros somos vencedores, pero somos vencedores en Él. Somos vencedores si permanecemos en Él. Recuérdense lo que dice la palabra de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Si permanecemos en Cristo, somos más que vencedores. Si permanecemos en la palabra, somos más que vencedores, porque Cristo es la palabra. Pero si no permanecemos en la palabra, aun que seamos salvos, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces necesitamos permanecer en Cristo.
necesitamos permanecer en la palabra y necesitamos estar fortalecidos en el poder del Espíritu Santo para poder soportar el día malo, para poder soportar las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones que nos pudieran venir. No hay que temer ni la jactancia, ni la prepotencia, ni ninguna de las obras de las tinieblas que se quieran establecer en el mundo y en nuestro país. Al final de cuentas, ellos están en las manos de Dios y Él en primer lugar los juzgará. Y en segundo lugar, la palabra como nos lo enseña el Salmo 2. Y en segundo lugar, la palabra de Dios dice muy claramente que usted y yo no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. No vamos a ser probados más allá de lo que podamos resistir, y que el Señor, juntamente con la prueba, con la tentación, nos va a dar la salida. Entonces necesitamos estar atentos a esa salida para tomarla. El Señor dice también la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vendrán contra nosotros 1000 a nuestra diestra y 10,000 a nuestra siniestra, pero caerán a nuestros lados y a nosotros no llegarán. Entonces necesitamos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, afirmarnos en la palabra, afirmarnos en el Espíritu Santo para permanecer firmes delante de las acechanzas del diablo. Finalmente va a llegar el momento en que la indignación del Señor ante los intentos de un gobierno mundial sin Él, el Señor reaccione. Dice la palabra en el Salmo 2:4, en adelante: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, porque Él ha puesto su rey sobre Sión, su santo nombre. Él publicará el decreto. Jehová ha dicho, se lo dice a Jesús: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Todo esto que está pasando nos está dirigiendo a que en algún momento futuro y no muy lejano, el Señor vendrá, en primer lugar, por su iglesia para el arrebatamiento, y en segundo lugar, para establecer su reino milenial. Los tiempos finales, la venida de Cristo es en 2 etapas. La primera es a las nubes para venir por su iglesia, y la segunda es para establecer, para derrotar al anticristo y establecer el reino milenial. Entre esos 2 eventos está la tribulación, la gran tribulación, y el Armagedón, que usted y yo vamos a observar desde los cielos, pero que por lo menos los primeros momentos, el arranque de todas estas cosas, las vamos a ver, las vamos a vivir. No van a ser cosas que van a aparecer hasta el momento de la tribulación, sino que ya están presentes y se van a ir incrementando hasta que venga el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, y entonces venga ya la plenitud de esas cosas, pero ya con nosotros en el cielo, con el Señor. Recordemos lo que dice la palabra, que el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero que no se ha manifestado plenamente hasta que se ha quitado de en medio lo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detiene? La sal y la luz. ¿Y quiénes son la sal y la luz? La iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, entonces todas estas cosas van a tener su máxima manifestación. En este tiempo, mientras todavía permanezcamos en la iglesia, las manifestaciones van a existir, pero van a existir mientras la iglesia permanezca aquí en el mundo. Las manifestaciones van a existir, pero van a existir limitadamente. Nos van a afectar, pero nos van a afectar limitadamente. Por ello, no tenemos que temer. Recuérdese que usted y yo, si permanecemos en Cristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y además el Señor no va a permitir que usted y yo seamos probados o tentados más allá de lo que podamos resistir, y el Señor nos va a dar, juntamente con la tentación, la
salida. Así que dice la palabra que la tribulación puede ser momentánea, pero después de eso momentáneo, de eso temporal, vamos a ver la victoria de Cristo y vamos a gobernar con Cristo en el reino milenial. Así que el futuro del mundo, el futuro de los pecadores, el futuro de aquellos que no toman en cuenta a Dios, el futuro de los que conociendo de Dios, sabiendo de Dios, viendo las maravillas de Dios a través de la creación, se rebelan contra Dios, no le dan gracias y no se sujetan, ellos se expondrán a un juicio en la tribulación y en la gran tribulación, pero usted y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús. Así que no tenemos por qué temer. Aunque el Señor es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestra protección, el Señor es nuestra seguridad, nuestra confianza, en Él estamos firmes, afirmados y en Él tenemos la victoria. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Los esperamos para otra cápsula de fe en 7 días, el próximo miércoles, pero también lo invitamos a nuestra transmisión el día de mañana, una enseñanza, un estudio bíblico que estamos llevando acerca de el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que está invitado. Aparte de ello, también le invitamos a visitar nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestros canales de YouTube, Gustavo Bianchi y a nombre de Gustavo Bianchi y a nombre de Iglesia Cristianación, donde usted va a encontrar una serie de recursos que van a servir para afirmar su fe, para que nos mantengamos firmes en el Señor y en el poder de su fuerza para este tiempo. Y le invitamos el día de mañana para otra enseñanza en la palabra de Dios. Y le quiero dar gracias por sintonizar esta transmisión, por participar en esta transmisión. Muchísimas gracias. Es un privilegio el poder compartir con ustedes y crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios, y los esperamos el día de mañana. Que tengan una linda y bendecida noche, que el Señor el día de mañana les bendiga en todo lo que hagan, y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos volvemos a reunir a las 7 de la noche. Bendiciones para todos y un abrazo.